Crees que solo estás viendo una película taquillera para entretenerte. No es así. Hay un rastro documental de 60.000 páginas que prueba que tus películas favoritas no son arte. Son operaciones psicológicas sancionadas por el Estado. El ejecutivo de estudio más poderoso de Hollywood no trabaja en Disney ni en Netflix. Trabajan en el Pentágono. Hollywood te vendió una mentira y la escondió en los créditos. Número 12. El interrogador compasivo, la familia de mi novia. Podrías pensar que el único contacto de la CIA con Hollywood es en películas de espías, como las franquicias de Misión Imposible y Jason Bourne, pero estarías equivocado. Incluso una comedia romántica de los 2000, como la película de Ben Stiller y Robert De Niro, La familia de mi novia, tiene huellas de la CIA, y para quien no haya visto la película, el personaje de Stiller conoce por primera vez a los padres de su novia de mucho tiempo, solo para descubrir que su papá y su posible futuro suegro es un ex agente de la CIA en Noviosensei. En Hollywood, la autenticidad es una moneda de cambio. Mientras más real se sienta una película, más el público se la creerá. Y mientras más creíble se sienta la historia, más rentable se vuelve la película. Y ahí es donde entra Chase Brandon. Él es una de las figuras más importantes cuando se trata de las conexiones turbias entre la CIA y Hollywood. Es un hombre tan extraño e interesante que casi podrías imaginarte una película hecha sobre él. Un veterano de 35 años en la CIA, trabajando encubierto como uno de los principales agentes en el servicio clandestino. Él dijo sobre su papel aquí: no es una carrera, no es un trabajo, es un estilo de vida. También es un hombre que ha afirmado haber visto pruebas definitivas de extraterrestres ocultas dentro de los archivos clasificados sobre el accidente de Roswell en 1947. Más tarde escribió el thriller de conspiración, The Cryptos Conundrum, y tiene su propio vínculo inesperado con Hollywood. Es primo de la leyenda de la actuación y estrella de Hombres de Negro, Tommy Lee Jones. Pero esa conexión es algo más que una simple curiosidad. Como oficial superior de la CIA, se convirtió en el portavoz de la agencia y en el enlace oficial de la CIA con la industria del entretenimiento. Como tal, ha desempeñado un interesante doble papel, proporcionando conocimientos internos limitados sobre el funcionamiento de la CIA a los cineastas. A su vez, se asegura de suavizar los aspectos más duros de la representación de Hollywood sobre la agencia de inteligencia, que a menudo es polémica. Así que, naturalmente, cuando comenzó la escritura y luego la producción de La familia de mi novia, Chase Brandon fue el contacto natural para lograr que el personaje del suegro de la CIA, de Robert De Niro, fuera tanto divertido como realista. Chase respondió con gusto a las preguntas que ayudaban a desarrollar el personaje y su historia, hasta que llegó una pregunta que lo cambió todo. ¿Cómo sería un manual de tortura de la CIA? El plan era que Stiller encontrara uno de estos en el escritorio de De Niro como la pista clave de su vida pasada. Pero Chase Brandon lo detuvo. En cambio, sugirió firmemente que la película mostrara un conjunto de fotografías del personaje de De Niro con diferentes figuras públicas importantes para revelar su pasado en la CIA. Normalmente, cuando se hace un cambio así, es para que la película sea más precisa. Pero ese no es el caso aquí. La CIA ha creado manuales comprobados que brindan instrucciones para secuestrar y torturar, como los que se distribuyeron a militantes hondureños como parte de la guerra de la Contra. Esto fue confirmado por documentos de la Ley de Libertad de Información publicados en 1997. Así que este cambio no fue solo un empleado servicial de la CIA tratando de ayudar a que una película se apegara a los hechos. Este es un ejemplo claro de la CIA manipulando la escritura en la industria del entretenimiento para encubrir algunos de sus elementos más similares. Si están dispuestos a hacer esto por un solo chiste visual en una comedia romántica de los 2000, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar por películas que los presentan a ellos y a sus intereses de manera mucho más prominente? Número 11. El propio James Bond, de la CIA, el Ryan verso. La segunda mitad del siglo XX fue una época terrible para la CIA en términos de relaciones públicas. Su organización predecesora, la OSS, fue elogiada como heroica por su trabajo en la Segunda Guerra Mundial, pero para cuando Chase Brandon intentaba mejorar la reputación de la CIA en las películas, ya estaban hasta el cuello de escándalos, desde cambios de régimen impopulares en el sur global hasta rumores y acusaciones de participación en el tráfico de drogas dentro de Estados Unidos. Eran la sombra oscura en la pared de Estados Unidos. Así que qué mejor lugar que Hollywood para lavarle la cara a esa reputación y devolverle un aire de heroísmo muy estadounidense. Por eso, en los años 90, empezamos a ver una cantidad sorprendente de películas producidas con la participación directa de la CIA. Juego de Patriotas, un thriller estadounidense de 1992 protagonizado por Harrison Ford como el heroico exagente de la CIA Jack Ryan, fue adaptado de una novela de Tom Clancy. Su representación de la agencia estaba profundamente romantizada. Era casi una carta de amor cinematográfica a la CIA. Tom Clancy era un buen amigo y mantenía correspondencia directa con la CIA, así que Jack Ryan representaba algo con lo que la agencia había soñado durante mucho tiempo: la respuesta de la agencia a James Bond.
un símbolo fácil de vender para mejorar la opinión pública y aumentar el reclutamiento. Chase Brandon, por cierto, odiaba a James Bond. Dijo sobre Bond: "No estás haciendo tu trabajo. El punto es no ser obvio". Y aún así, la CIA respaldó totalmente Juegos de Patriotas. Autorizaron múltiples visitas a la sede de Langley para investigación, y no solo autorizaron al equipo de producción a filmar ahí, sino que los animaron activamente a hacerlo. Es el mismo tipo de acuerdo que verás en producciones como El Recluta y la ganadora del Oscar, Argo, todas las cuales presentan a agentes de la CIA en papeles destacados y heroicos con el permiso de la CIA. Y aunque Juegos de Patriotas no fue el fenómeno cultural que la CIA esperaba, pero sí el primer paso de una estrategia a largo plazo de enorme influencia cultural. Jack Ryan puede que no tenga el reconocimiento global de James Bond, pero el Ryan verso se ha extendido a lo largo de 14 novelas de Tom Clancy, así como series derivadas que siguen al hijo de Jack. El universo tiene 7 películas diferentes, donde ha sido interpretado por varios actores, así como una exitosa serie de televisión de varias temporadas sobre Jack Ryan en Prime Video, que comenzó en 2018. Probablemente no te sorprenda entonces que todo esto haga que los agentes de la CIA parezcan superhéroes. Y ni siquiera hemos llegado todavía a los superhéroes literales que el gobierno de Estados Unidos ayudó a moldear. Número 10. La era de Chase Brandon, el recluta. El trabajo de Chase Brandon como productor en la sombra de la CIA no terminó con La familia de mi novia, ni de cerca. Su verdadero poder como el hombre de la CIA dentro de Hollywood comenzó en 1996, donde ayudó a producir más de una docena de películas y programas de televisión. Todo mientras se aseguraba de que retrataran a la CIA de la manera más positiva posible. Para un guionista promedio que vivía al día, él podría haber parecido un contacto soñado. Afirmaba tener una gran experiencia, realizando misiones en el extranjero relacionadas con terrorismo internacional, contrainsurgencia, tráfico global de narcóticos y contrabando de armas. Ahora, de eso están hechas las películas de acción, siempre y cuando estés dispuesto a seguir las reglas. Especialmente cuando ves la cronología de la carrera de Brandon, algunos han especulado que su supuesto trabajo encubierto podría haber coincidido con las operaciones más controvertidas de la CIA en Sudamérica durante los años 70. Las mismas operaciones que más tarde pasaría años tratando de borrar silenciosamente de las historias de Hollywood. El propio Brandon afirma haber sido asesor técnico en varias producciones de Hollywood, incluyendo La Prueba, Enemigo Público, Misión Imposible, 3 Identidad Desconocida. Y, por supuesto, La familia de mi novia, así como su secuela, cuyo nombre realmente no podemos decir en YouTube. Pero hay pruebas sustanciales que demuestran que Chase Brandon fue mucho más que solo el asesor técnico en La Prueba, especialmente en su libro La CIA en Hollywood, cómo la agencia moldea el cine y la televisión. Tricia Jenkins descubrió que Brandon fue básicamente el cerebro detrás del primer borrador completo del guión. El supuesto guionista principal, Roger Town, fue poco más que un títere que hizo contribuciones menores. En un intercambio filtrado entre los dos durante el proceso de escritura, Brandon dijo, cito, «Está bien, Raj, es tu turno de lucirte con el discurso de Medford. Incluso te voy a dar la oportunidad de describirlo. Por cierto, claramente hay algún tipo de acuerdo en curso aquí». Uno de los otros créditos de guión de Town fue el thriller televisivo de 1999, En compañía de espías, también realizado con considerable participación de la CIA. Podrías argumentar que Chase Brandon simplemente tenía una pasión por la escritura y la realización de películas, y que su participación oficial de la CIA en esas películas fue mayormente incidental. Y ese escepticismo podría tener sentido si la CIA no hubiera intentado ocultar el alcance de la participación de Chase Brandon. El sitio web spyculture.com ha realizado investigaciones extensas sobre la influencia de Chase Brandon en la industria cinematográfica. Incluso encontró ediciones anteriores de What's News at CIA, la propia revista interna de la agencia, donde el nombre de Chase Brandon está censurado. Pero aún puedes notar que es su nombre el que está bajo la barra de censura. En cuanto a la larga sombra que la carrera de Chase Brandon proyectó sobre Hollywood y por extensión sobre la percepción pública de la CIA, su papel puede verse como una inversión notablemente estratégica por parte de la agencia. Pero toda esta situación de influencia pagada sobre las películas es mucho más grande que solo la CIA. Es una conspiración oculta a simple vista que se extiende por varias ramas del gobierno de los Estados Unidos. El poder e influencia de la CIA en realidad es solo una gota en el océano cuando lo comparas con el poder bruto del Departamento de Defensa. Número 9. La lista negra. 13 días. Uno de los periodos más tensos no solo en la historia de Estados Unidos, sino en la historia de la humanidad, es la crisis de los misiles en Cuba de 1962. La tensión al filo de la navaja entre la diplomacia y la aniquilación nuclear fue retratada de manera famosa en 13 días, el thriller de Kevin Costner del 2000. Y esa es una película que casi no llegas a ver. El Pentágono intentó castigarla por no apoyar su narrativa.
Hemos visto las formas en que un poderoso departamento gubernamental estadounidense puede deslizar su propaganda en una película. Esto es lo que pasa cuando no juegas según sus reglas. Hacer una película como 13 días presenta dos grandes desafíos desde la perspectiva de la realización cinematográfica. El primero es la cantidad de equipo militar que necesitas para mostrar con precisión las tensiones apocalípticas de la Guerra Fría. El segundo es que, debido a la rapidez con la que avanza la tecnología militar, una película ambientada en 1962 es absolutamente una película de época. Para mantener la inmersión para los aficionados a la historia, una película como esta tiene que acertar con el equipo. Y eso significa vehículos, armas y uniformes precisos de la época hasta el más mínimo detalle. Y para lograr ese nivel de autenticidad, los estudios a menudo recurren al Departamento de Defensa, aprovechando tanto la experiencia del personal en servicio activo como las colecciones de museos de equipo militar retirado. Antes de que se rompiera la comunicación, el Pentágono proporcionó algunos de los barcos, portaaviones y aviones de la época, incluyendo el USS Enterprise y el USS Joseph P. Kennedy Jr. Otras contribuciones del Departamento de Defensa incluyen un F-8 Crusader preservado y un avión espía Lockheed U-2. El problema fue que al Departamento de Defensa no le gustó cómo la película expresaba ciertas verdades incómodas, como que el Estado Mayor Conjunto presionaba para un primer ataque nuclear, una acción que podría haber resultado en el fin de toda la vida y la civilización tal como la conocemos en la Tierra. Afortunadamente, prevalecieron las mentes más sensatas, pero el ejército de los Estados Unidos no quería que el público supiera que no estaba entre esas mentes sensatas. El Departamento de Defensa presionó para que la escena fuera eliminada de la película, pero los creadores mostraron integridad moral y no cedieron. Este acto de principios fue castigado rápidamente por el Departamento de Defensa, retirando todo su apoyo a la película y todos sus recursos materiales junto con él. Sin embargo, a pesar de que esto claramente fue un intento de hacer que el rodaje colapsara desde dentro, el equipo detrás de 13 días demostró ser sorprendentemente ingenioso. Usaron Filipinas como sustituto de Cuba, incluyendo áreas alrededor de la base aérea Clark. Esta base perteneció alguna vez a Estados Unidos y ahora es operada por la Fuerza Aérea de Filipinas. La base también tenía una variedad de aviones antiguos fuera de servicio en el lugar, lo que la hacía útil para recrear la apariencia de la época en la película. Envejecieron y reacondicionaron el equipo y los ataron a la parte trasera de camiones en movimiento para que parecieran funcionales. Y funcionó. Aunque no fue un éxito de taquilla, la película recibió buenas críticas. Por cierto, se negó la oportunidad de proyectar la película en una base militar estadounidense en Alemania. Por la misma razón, el Departamento de Defensa retiró su apoyo. Curiosamente, Kevin Costner aún pudo darle a Fidel Castro una proyección privada de la película en Cuba. Aunque 13 días es un ejemplo perfecto del manual de rechazo, en realidad es solo una de docenas de películas icónicas que el Departamento de Defensa se negó a apoyar. Estos son solo algunos de los ejemplos más locos. El ejército inicialmente rechazó Forrest Gump por varias razones, incluyendo la insinuación de que un hombre con una discapacidad mental sería enviado a pelear a Vietnam. Esto es totalmente opuesto a la vida real, donde el ejército llevó a cabo el proyecto 100.000, una de las mayores vergüenzas militares en una guerra llena de ellas. Tomaron a personas con discapacidades mentales y luego las pusieron en unidades que básicamente las trataban como carne de cañón. Siguiendo con Vietnam, también rechazaron la oportunidad de trabajar en Platoon de Oliver Stone por mostrar crímenes de guerra de Estados Unidos e incidentes de fragging, fuego amigo entre soldados estadounidenses, los cuales se comprobó que ocurrieron. La Marina de los Estados Unidos bloqueó la película Un oficial y un caballero porque los hacía quedar mal. La producción generó tanta preocupación que, cuando la película recibió apoyo de la Marina canadiense, se dice que funcionarios de la Marina de los Estados Unidos hicieron llamadas para animarlos a que también se retiraran. El ejército abandonó Duro de Matar 2, porque la historia de fondo de su villano, parecido a Noriega, les recordaba demasiado al fiasco Irán-Contra. Tanto Día de la Independencia como Marcianos al Ataque perdieron apoyo por no mostrar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos como lo suficientemente fuertes frente a invasores alienígenas tecnológicamente avanzados. Y también se negaron a apoyar Comando, la película de acción de Arnold Schwarzenegger, una de las más exageradas del género. La preocupación era que la historia de fondo del personaje de Schwarzenegger, John Matrix, un exoperativo de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, dejaba demasiado espacio para la interpretación sobre en qué podría haber estado involucrada su unidad antes de los eventos de la película. Como resultado, la razón oficial dada para el rechazo fue que la película, cito, implicaba que el ejército de los Estados Unidos tiene o tenía una unidad especial entrenada únicamente con el propósito de cometer asesinatos y saqueos. Todo esto podría hacerte preguntarte, ¿cuál es realmente el retorno de inversión del ejército por hacer todo esto? Bueno, la CIA y el Departamento de Defensa ponen tanto esfuerzo en influir en las películas o en dejarlas fuera cuando no cooperan.
¿Cómo se benefician realmente cuando todo sale según lo planeado? La respuesta es que los beneficios son enormes, con mayúscula, igual que cierto UCM. Número 8. El efecto Capitana Marvel. En 2019, después del bombazo de Avengers, Infinity War, todas las miradas estaban puestas en el universo cinematográfico de Marvel, pero faltaba una última pieza antes de la conclusión arrasadora en taquilla de Endgame: presentar al último miembro principal del equipo, Capitana Marvel. Y después de recaudar casi $1.000 millones por encima de su presupuesto, la película demostró ser no solo un gran éxito, sino también un gran éxito para su beneficiario secreto, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La Capitana Marvel titular es Carol Danvers, una piloto de la Fuerza Aérea que obtiene poderes divinos tras un contacto accidental con un extraterrestre. Así que, naturalmente, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos invirtió mucho tiempo y recursos en la película. El elenco recibió entrenamiento de vuelo del difunto mayor Stephen Cajon del Vano de los Thunderbirds. El apoyo adicional vino de varias unidades importantes, incluyendo el ala de pruebas 412 en la base de la Fuerza Aérea Edwards, en California, y el ala de caza 144 en la base de la Guardia Nacional Aérea de Fresno. Otras bases y escuadrones también participaron en la realización de la película. Pero este acuerdo funcionó en ambos sentidos. Brie Larson, quien interpretó a la Capitana Marvel, participó en una gira promocional por la base de la Fuerza Aérea Nellis, junto con actividades de promoción cruzada en los canales oficiales de redes sociales. En Estados Unidos también se proyectaron anuncios de reclutamiento de la Fuerza Aérea en los cines antes de la película, durante su exitosa exhibición, que recaudó $1.000 millones. Ahora tenemos los datos concretos para saber que toda esta estrategia funcionó increíblemente bien para la Fuerza Aérea. Registró el mayor aumento de solicitantes femeninas en 5 años. Disney obtuvo una gran victoria para el Departamento de Defensa en esta ocasión. Pero, ¿y si te dijera que la conexión de la compañía con las fuerzas oficiales del gobierno de Estados Unidos se remonta a décadas atrás? De hecho, el primer miembro destacado de la corporación Disney en estar en contubernio con el gobierno de Estados Unidos fue el propio Walt Disney. Número 7. Agente especial Walt Disney. Walt Disney no era un títere del Departamento de Defensa ni de la CIA. En cambio, fue el primer personaje de Hollywood profundamente conectado con el FBI. Incluso delató a otros animadores y rivales de negocios durante la caza de comunistas en Hollywood por parte del FBI durante la época del Miedo Rojo. El expediente oficial del FBI de Disney, obtenido gracias a una solicitud de la Ley de Libertad de Información, dice en parte: debido a la posición del señor Disney como el principal productor de películas animadas en la industria cinematográfica y su prominencia y amplias relaciones en asuntos de producción cinematográfica, se cree que puede ser de valiosa ayuda para esta oficina, y por lo tanto, es mi recomendación que sea aprobado como contacto del agente especial a cargo. Fue reclutado por primera vez en 1940 y más tarde se le otorgaría el título ceremonial de contacto de agente especial a cargo en 1954. A cambio de información privilegiada de Hollywood, cobertura positiva en sus películas y acceso gratuito a Disneylandia cuando quisieran, lo cual realmente era uno de los beneficios, a Disney se le dio acceso y el derecho a filmar en la sede del FBI. La conexión realmente no fue una sorpresa, considerando que Disney envió una especie de carta de admirador al FBI ya en 1936. Este fanatismo mutuo parecía ser recíproco. Existe una foto sumamente inquietante del director del FBI, J. Edgar Hoover, en una fiesta de Año Nuevo en 1937, donde lleva puesta una máscara de cartón del club de Mickey Mouse. Y si eso suena extremo, la situación se intensificó aún más. 4 años después, durante una huelga de animadores en 1941, después de que Disney despidió al personal involucrado en los esfuerzos de sindicalización, el director del FBI, J. Edgar Hoover, supuestamente brindó apoyo que, según los críticos, ayudó a presionar e intimidar al movimiento. El objetivo era destruir el movimiento para que Disney pudiera hacer que sus empleados volvieran al trabajo. Por supuesto, las agencias gubernamentales son sumamente particulares en cómo les gusta ser retratadas en los medios, e incluso Disney cometió un error. El FBI no estaba contento con la representación más humorística que hicieron de ellos en El piloto de la luna y Ese maldito gato, 2 producciones de Disney, y después de eso, mantuvieron a Disney con una correa un poco más corta. Aún así, él siguió obedeciendo las reglas gustosamente hasta su muerte en 1966. Si este era el nivel de influencia del gobierno durante la época dorada de la animación, esto plantea una pregunta más amplia sobre cuánto control creativo existe en la era actual de realismo crudo después del 11 de septiembre. Y en ningún lugar ese debate es más intenso que en las películas que tratan sobre la muerte de Osama Bin Laden, uno de los eventos reales más trascendentales que se han dramatizado en el cine moderno. Número 6. El soborno de La noche más oscura. El thriller político de 2012, La noche más oscura, es una película controvertida, por decirlo menos. El éxito de taquilla sobre la cacería de Bin Laden
Fue criticado por usar audio real de personas que murieron en los ataques del 11 de septiembre. Se decía que su narrativa apoyaba la tortura como técnica para obtener información de los detenidos. Pero sobre todo, estaban los tratos siniestros y posiblemente ilegales bajo la mesa con miembros de la CIA para obtener información privilegiada. El escritor Mark Boal y la directora Catherine Bigelow literalmente invitaron a cenar y agasajaron a los agentes de quienes querían obtener información. Les sacaban detalles privilegiados con comidas lujosas y licores caros para asegurarse de que se sintieran cómodos compartiendo todos los detalles jugosos. Pensarías que el resultado de esto sería una exposición sin filtros que la CIA no querría que el público general viera. Sin embargo, ese no fue el caso en absoluto. Una demanda basada en la Ley de Libertad de Información reveló que la CIA y el Departamento de Justicia revisaron si los cineastas pudieron haber cruzado límites legales o éticos en su contacto con funcionarios federales. Supuestamente se abrió una investigación interna. Al final, no se presentaron cargos contra el equipo de La Noche Más Oscura, porque la película hizo exactamente lo que ellos querían que hiciera. Recuerda, una de las otras críticas principales de la película fue el hecho de que legitimó las técnicas de tortura en la cacería de Bin Laden. Bueno, ¿quién crees que estaba usando esas técnicas? Así es, la CIA. Después de que los detalles horribles de esas técnicas mejoradas de interrogatorio se filtraron al público, estaban ansiosos por salvar su imagen. Y si quieres hacer eso, es mucho mejor hacerlo a través de una superproducción de Hollywood que en una conferencia de prensa que el estadounidense promedio probablemente nunca verá. La CIA, aún así, hizo una declaración después de los hechos, dando una desaprobación obligatoria a todo el asunto, diciendo: tras La Noche Más Oscura, la CIA ha renovado completamente sus procedimientos para interactuar con la industria del entretenimiento. La agencia creó un sistema centralizado de registro para las solicitudes de la industria del entretenimiento, y en 2012 emitió nuevas directrices de gestión integrales sobre los contactos y el apoyo a la industria del entretenimiento. Pero si crees que realmente se está construyendo una barrera significativa entre la CIA y la industria del entretenimiento, entonces no has estado prestando atención. Pero ¿qué pasa cuando una de esas agencias decide que lo mejor es cancelarlo por completo? Resulta que también pueden hacer eso. Número 5. Los proyectos fantasma contramedidas. ¿Recuerdas el thriller militar de mediados de los 90, Contramedidas, protagonizado por Geena Davis? ¿No? Bueno, no lo recuerdas porque, gracias al Departamento de Defensa, nunca se hizo. Probablemente no te sorprenda escuchar que el proceso para solicitar la ayuda del Departamento de Defensa para hacer una película está lleno de burocracia. Solicitarán una copia completa del guión de rodaje si no han estado involucrados en el proyecto desde antes de que se escribiera el guión. Los cineastas siempre pueden esperar un memorando extremadamente detallado de su parte, con todos los cambios solicitados o las razones para un rechazo total. Y cuando se trató de Contramedidas, que supuestamente se ambientaría en el entorno general de la Marina de los Estados Unidos, tenían una cantidad increíble de notas. Odiaban el hecho de que un accidente nuclear bajo la supervisión de la Marina fuera un punto clave de la trama, preocupados porque eso los hacía parecer incompetentes. Tampoco les gustaron los personajes de reclutas de la Marina sexistas y mujeriegos, y eso se debía a que la Marina estaba envuelta en un escándalo de acoso después de que un grupo de pilotos de la Marina ebrios cometiera actos atroces contra 83 mujeres y 7 hombres en un hotel de Las Vegas, en Nuena. Fue un incidente tan infame que llegó a conocerse como el escándalo de Tailhook. Pero el último clavo en el ataúd para Countermeasures fue la trama conspirativa que el protagonista estaba descubriendo. Era inquietantemente similar al caso Irán-Contra. Un representante de la Marina señaló: no hay razón para que desprestigiemos a la Casa Blanca o recordemos al público el caso Irán-Contra. Negaron al equipo de producción el acceso a uno de sus portaaviones, y dado que el principal atractivo de la película era su ambientación en un portaaviones, sin portaaviones no hay película. Se usaron tácticas similares para cancelar la película de 1993 Campos de Fuego, escrita por y basada en las experiencias de un verdadero veterano de la guerra de Vietnam. Naturalmente, dado que el ejército de Estados Unidos estuvo involucrado en varios crímenes de guerra horribles en Vietnam, los soldados estadounidenses fueron retratados realizando algunas acciones monstruosas basadas en hechos reales. Cuando la producción solicitó ayuda a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, se la negaron. La razón fue, cito, que este tipo de actividades criminales realmente ocurrieron y están documentadas. Pero al brindar apoyo oficial a la película, los Marines y el Departamento de Defensa estarían aceptando tácitamente que estos hechos eran aspectos cotidianos, aunque lamentables, del combate. Por lo tanto, la película nunca se realizó. Eliminar una película que no te habría ayudado es un método barato y sencillo de control de daños del Departamento de Defensa. Pero, ¿qué película realmente demostró que financiar una superproducción puede cambiarlo todo? Número 4. El pecado original, Top Gun. Top Gun
Fue la película más taquillera de 1986, que fue un año cinematográfico muy competido. La Marina no podría haber imaginado un mejor anuncio de alto presupuesto para ser uno de sus pilotos, aunque lo hubieran intentado. La película vendió todo: las habilidades, la emoción, la tecnología, los lazos y amistades que se formaban entre los aviadores. Y esto no fue una sorpresa. La Marina tuvo una participación sumamente estrecha al proporcionar tanto el equipo como la experiencia que hicieron que esa primera película se sintiera como un salto inmersivo a un mundo que normalmente está oculto. Incluso la Fuerza Aérea tenía mesas de reclutamiento afuera de algunas funciones de la película, solo para atrapar a cualquiera que saliera del cine sintiéndose especialmente emocionado. También podemos agradecerle a Top Gun la participación del Pentágono en otras películas. Glenn Roberts, quien fue jefe de la Oficina de Enlace de Entretenimiento del Pentágono, se inspiró por primera vez para seguir una carrera militar al ver Top Gun, cuando tenía solo 16 años. Para el ejército de Estados Unidos realmente es el regalo que no deja de dar frutos. Pero, ¿cuánto dio exactamente? Los rumores de un aumento del 500% en el reclutamiento están exagerados. Pero la película sí tuvo un impacto tangible para la Marina, ya que aparentemente causó directamente un aumento del 8% en los aspirantes a pilotos que se inscribieron, sin mencionar el enorme fandom por el personaje de Tom Cruise, Maverick, lo que llevó a un cambio positivo general en la percepción que tenían el público en general sobre los aviadores navales en ese momento. Claramente, el ejército estaba muy contento internamente con el desempeño de la primera película, porque esperaban que la suerte se repitiera con la segunda película, Top Gun Maverick, y están diciendo en voz alta lo que normalmente se callan sobre esto. El general de división Edward Thomas, jefe del Servicio de Reclutamiento de la Fuerza Aérea, dijo: "Cuando se estrenó la Top Gun original, la Marina y la Fuerza Aérea recibieron un buen aumento en el reclutamiento. Esperamos que la gente se emocione de nuevo por lo que hacemos. Solo queremos que vengan a unirse a nosotros. Queremos que se entusiasmen con el servicio militar". La influencia en una película que literalmente trata sobre entrenar para ser un piloto as de la Marina es obvia, pero hay dinero real en juego en una franquicia donde sus verdaderas intenciones están, digamos, disfrazadas. Número 3. El soborno de $100 millones. Las adaptaciones de Transformers de Michael Bay pueden ser controvertidas para algunos de los fans originales de la franquicia, pero son indudablemente monstruos de taquilla con un alcance cultural masivo. Eso los convierte en un escenario extremadamente lucrativo para que el ejército exponga su caso ante el pueblo estadounidense. En la primera película, la relación entre la producción y el ejército era tenue, con Michael Bay queriendo aumentar el papel del ejército en la película para que se sintiera menos infantil. Sin embargo, para la segunda película, el acuerdo ya estaba muy sólido. Miembros del Pentágono y personal de alto nivel de la producción se reunieron antes de que el guión fuera escrito, con el Pentágono buscando un papel cada vez más grande. Más tarde solicitaron reescrituras del guión después del primer borrador, a lo cual Bay accedió con mucho gusto. Estamos hablando de más de $100 millones en equipo militar, rentado para una película original que probablemente se hizo con menos de $200 millones. El ejército acepta con gusto la pérdida en producciones como esta, a cambio de tener control sobre el guión. Es un soborno increíble por debajo de la mesa que es completamente y absolutamente legal. Mientras que Maverick y Jack Ryan eran claramente buenos amigos del Departamento de Defensa y la CIA aparentemente no son nada comparados con obtener la aprobación tácita de Bumblebee y Optimus Prime. Pero en nuestra era dominada por el streaming y reforzada por el desinterés creciente en las salas de cine, el verdadero premio no es solo controlar las películas, sino controlar lo que ves en la pantalla chica. Número 2. La propaganda de la CIA será televisada. Desde los primeros días de HBO, a menudo se ha dicho que la televisión es el nuevo cine. Series de prestigio como Breaking Bad y Game of Thrones demuestran que la televisión puede dominar la cultura. Y donde sea que haya una fuerza que domine la cultura, ahí está la CIA tratando de llevarse una parte del pastel. Y la cantidad de programas de televisión populares con participación de la CIA es, honestamente, asombrosa. El drama de la CIA, de 2 temporadas, La Agencia, predijo de manera inquietante la inminente guerra de la CIA con Bin Laden antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Fue otra colaboración de Chase Brandon, diseñada para hacer que el trabajo de la agencia pareciera emocionante, sexy y, lo más importante, fundamental para la seguridad del ciudadano estadounidense promedio. Alias, otro thriller de espías de la CIA, también tenía las huellas de agentes especiales por todas partes. Fue producida por J. Joe Abrams, quien tiene un historial de trabajar en películas asistidas por la CIA y el ejército como Armageddon, Forever Young y Misión Imposible. Y Jennifer Garner, la estrella del programa, fue seleccionada personalmente por Chase Brandon para protagonizar un comercial de reclutamiento de la CIA. La serie de Jonathan Nolan, Person of Interest, tuvo 2 asesores militares destacados, James D. Deaver y Tony Camarino, este último siendo un interrogador militar profesional.
pero ese nivel de participación palidece en comparación con The Americans, escrita por el ex oficial de la CIA Joe Weisberg, cuyos guiones eran revisados por miembros activos de la CIA para garantizar su precisión. Y quizá la más influenciada por la CIA de todas es Homeland, la historia de un agente de la CIA que intenta descubrir un ataque terrorista en suelo estadounidense. Contó con agentes actuales y exagentes de la CIA como Chuck Hogan y John McGuffin asesorando en la producción. Se filmaron escenas en la sede de la CIA en Langley, lo cual ya sabes que no sucede si no aprueban el contenido de los guiones. El elenco incluso visitó Langley e hizo una proyección privada del programa. El complejo de entretenimiento militar es enorme. Es más grande de lo que el gobierno de Estados Unidos alguna vez imaginó que podría ser. Y todo es cierto, cuidadosamente documentado en documentos oficiales. Número 1. La auditoría de 60.000 páginas, el estudio Sombra. Ver este video probablemente te ha dado una idea de la cantidad de películas y programas de televisión que pasan por el proceso de revisión del enlace de la CIA con la industria del entretenimiento. Pero la cantidad real sigue siendo impactante. Más de 2.500, esa es la cantidad sobre la que la CIA y el Pentágono tienen poder de veto. Y es más que todo el catálogo de Disney Plus. La próxima vez que veas una película o un programa de televisión, mientras más realista te parezca la representación de la CIA o el ejército, es más probable que esa sensación de autenticidad haya sido cuidadosamente construida. Y lo que parece realismo, a veces puede ser el tipo de influencia narrativa más efectiva. ¿Quieres más información interna y turbia de la CIA? Entonces échale un vistazo a la historia real detrás de la CIA y la cocaína crack, o mira esto en su lugar.